Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. La verdad es que en este día sábado, ya un día sábado quizás no como los otros, porque es un día sábado que ya hemos llegado a un fin de año. Hay muchos recuerdos que han ido quedando ya atrás, han ido, ¿no es cierto?, ya ha pasado el tiempo, y lo único que podemos sacar de conclusión en lo personal es que hasta aquí Dios nos ha acompañado. Estamos contentos, felices de poder haber compartido en este año 2022 la palabra de Dios contigo. Estamos contentos de que tú la hayas aceptado y también de que tú hayas compartido los mensajes que llegan a tu celular. Y pero muy en especial que no solamente compartir, sino que aprendamos y podamos poner por obra lo que aprendemos. Así que muy contentos por ese lado. Como ya les dije y ustedes también lo saben, hemos llegado a un fin de año más. Hemos llegado, ¿no es cierto?, a un año lleno de acontecimientos, de recuerdos, cosas que hemos vivido. Quizás si echas a andar la memoria, en estos tiempos, cuando ya, ¿no es cierto?, llega a fin de año, siempre se sacan cuentas, algunos sacarán cuentas alegres, otros sacarán cuentas tristes quizás, otros más o menos, y así cada persona tiene sus dificultades, cada persona tiene sus luchas, sus problemas, sus alegrías también, ¿por qué no decirlo? Lo importante es que podamos, cualquier cosa que atravesemos, lo podamos hacer tomados de la mano de Dios. Quiero desearte que la paz de nuestro Dios en este momento esté contigo, con tu familia, con las personas que te rodean. La verdad es que quisiera en este momento poder llegar a ti en el nombre de Jesús para poder analizar algunas cosas que nos ha ido dejando, en este caso, este año y también este fin de año que ha llegado. Una de las cosas que más se tocó en este pequeño, no sé cómo llamarle, programa o audios, en este caso, ha sido de conocer el tiempo, de saber en los tiempos que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Queridas amigas, queridos amigos, somos una generación especial. Somos una generación especial. Muchas personas, héroes incluso, héroes de la Biblia, han querido y quisieran haber estado en el tiempo que te ha tocado vivir a ti y que me ha tocado vivir a mí. Llegar a los fines de los siglos, llegar a los fin cuando poder ver venir de vuelta a la segunda venida de Cristo. Los acontecimientos, sin duda, así lo dicen. Hoy en día nosotros sabemos que estamos un día sábado, es un día sábado 24 de diciembre y el mundo entero hoy día festeja, ¿no es cierto?, ya Nochebuena, porque mañana 25, dice, es Navidad. Y la verdad que quisiera referirme un poco al tiempo que nos ha tocado vivir en cuanto más o menos a lo mismo. Y la verdad es que ya no voy a ahondar mucho en esto, pero sí me gustaría dejar algunos versículos que salen aquí en la palabra de Dios. Voy a abrir la Biblia y quiero invitarte aquí en el libro de un libro que muchas veces lo he citado. Dice aquí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mira cómo dice esta versión. Oseas 4:6 dice: quedó sin habla el pueblo mío, dice Dios, porque se hallaba falto de la ciencia de la salud, por haber tú desechado la ciencia, o en este caso el conocimiento, yo te desecharé a ti, para que no ejerzas mi sacerdocio. Y pues olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de ti. ¿Por qué Dios se olvidó de su pueblo? Porque dice Dios,
porque mi pueblo fue y pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo, dice Dios, pereció por falta de conocimiento. Una de las cosas que más voy a recalcar en estos audios es lo siguiente, es que nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Nosotros no podemos pensar, en este caso, de que nosotros no tenemos un Dios de orden. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nada hace al azar. Nada hace, dice, al azar. Es muy importante que nosotros sepamos esto. Nosotros muchas veces pensamos y decimos, no, es como que Jesús está retardando su segunda venida. Y que como que Jesús dice, no, si voy a retardar mi venida solamente para que algunas personas procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros estamos, podríamos decir, ¿cómo podríamos decir? A ver, de que si nosotros es como que Jesús cambia la fecha de su segunda venida. En ninguna parte de la Biblia podríamos afirmar eso. En ninguna parte de la Biblia podríamos afirmar eso. Entonces ahora a nosotros nos queda decir, ¿qué es lo que sucede aún? ¿Será que todavía nosotros estamos en este caso en tinieblas en cuanto a lo mismo? ¿Será que estamos en tinieblas? Quiero leerte aquí en el libro de Gálatas 4:4. Mira lo que sale, un versículo muy conocido. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice, mas cumplido que fue el tiempo, envió Dios a su Hijo formado de una mujer y sujeto a la ley. Este versículo es muy, pero muy aclaratorio. Este versículo es la base de muchas cosas. Mira lo que dice. Dice, mas cumplido que fue el tiempo, envió Dios a su Hijo. Cuando fue el tiempo, dice, el tiempo de que el tiempo de su primer advenimiento, dice que Dios envió a su Hijo. Dios envía a su Hijo no en cualquier tiempo, dice que lo envió en su tiempo. En su tiempo. Queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan, Dios tiene su tiempo. Y hoy día, si en verdad el mundo, ¿no es cierto?, sabemos que está festejando, ¿no es cierto?, Nochebuena, Navidad, pero nosotros sabemos que Jesús no nació en este tiempo. La Biblia a nosotros nos dice claramente, allí especialmente en Daniel capítulo 9, habla del bautismo de Jesús, habla, ¿no es cierto?, del ungido, y allí nosotros sabemos que cuando Jesús se bautiza, dice que Jesús tenía 30 años. Lo dice el libro de Lucas. Lucas dice allí, ¿no es cierto? El doctor Lucas habla allí en su libro que él escribió, dice que cuando Jesús comienza su ministerio y se bautiza, dice que Jesús, dice él, tenía más o menos 30 años. Y tenía 30 años, porque Jesús fue crucificado a los 33 años. Jesús tenía 33 años cuando fue crucificado y el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Desde su bautismo hasta su muerte duró 3 años y medio. Son datos. O sea que si nosotros nos vamos a Daniel capítulo 9, nosotros nos vamos a dar cuenta y retrocedemos esos 30 años, nosotros nos vamos a llegar, en este caso, al nacimiento de Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, o en la fiesta de Sucot, o en la fiesta de las cabañas, que es lo mismo. Y nosotros sabemos que eso es así. Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a lo mismo? Me gustaría leerte algunos otros versículos, que me parecen muy, muy interesantes. Aquí en el libro de Mateos, un versículo muy interesante, Mateos capítulo 23, sale algo que a mí me llama mucho, pero mucho la atención. Dice Mateos capítulo 23. Voy a buscar el versículo
Voy a buscar aquí en mi Biblia, dice lo siguiente. Es un versículo muy, pero muy conocido. La verdad es que estoy con otra Biblia, ¿no es cierto? Esta es una nueva versión, entonces por eso que de repente me cuesta encontrarlo. Dice aquí Mateo 23, versículo 37, voy a leerte. Dice aquí, Mateo 23, versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos, como la gallina recoge a sus pollitos bajo las alas, y tú no los has querido? He aquí que vuestra casa va a quedar desierta, y así os digo, en breve ya no me veréis más, hasta tanto que, reconociéndome por Mesías, digáis, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge a sus pollitos bajo las alas y tú no los has querido? A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Dice la palabra de Dios claramente que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Cuando Jesús nació, dice que, ¿no es cierto?, allí la historia cuenta claramente, dice que José y María, dice que fueron empadronados en la ciudad y dice que fueron, ¿no es cierto?, recorrieron hacia otra ciudad y dice que buscaron allí mesón. Yo me los imagino tocando las puertas de las cabañas y dice que no hubo para el Rey de Reyes, para el Salvador de este mundo, dice que no se encontró lugar, no se encontró lugar. ¿Quién iba a pensar que aquella mujer llamada María en aquel momento, aquel humilde carpintero que iba a ser el padre de Jesús, que lo iba a guiar en sus primeros pasos aquí en la tierra, quién iba a pensar que aquel matrimonio pobre, humilde, sencillo, que no tenían tampoco ni siquiera para poder llevar alguna ofrenda allí al sacerdote cuando presentaron a Jesús, que llevaban al Salvador de este mundo, aquel Mesías que tanto se había hablado, y vino a nacer, dice, en un establo, entre animales. Son cosas que a nosotros en este caso nos deben mucho, pero mucho nos deben hacer reflexionar, muchísimo. Ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer? Si esto ya, ¿no es cierto?, nosotros ya pasó. Me gustaría invitarte a leer otro versículo que es muy interesante, que se encuentra aquí en el libro de Tesalonicenses. Vamos a ir a la carta de los Tesalonicenses. Un versículo muy, en lo personal, este versículo a mí me gusta mucho. Mucho me gusta este versículo porque es muy aclaratorio. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí hablando del tiempo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 en adelante dice, pero en cuanto al tiempo, presta atención, pero en cuanto al tiempo y al momento de esta segunda venida de Cristo, aquí ya no está hablando del nacimiento de Cristo, sino que está hablando de lo que tú y yo estamos esperando. Es muy fácil decir, no, es que el pueblo de Israel, los judíos crucificaron a Jesús. No, es que el pueblo de Israel era el pueblo elegido y no conocieron cuando Jesús nació. No conocieron a su Salvador. Pero ¿y hoy día nosotros? ¿Qué conocemos de la segunda venida? ¿Qué conoces tú de la segunda venida? Mira lo que dice aquí. Dice, pero en cuanto al tiempo y al momento de esta segunda venida de Jesucristo, no necesitáis, hermanos míos, que os escriba, porque vosotros sabéis muy bien que como el ladrón de noche, así vendrá el día del Señor. Pues cuando los impíos estarán diciendo que hay paz y seguridad,
Entonces los sobrecogerá de repente la ruina, como el dolor de parto a la preñada, sin que pueda evitarla. Saben que aquí hay muchas personas, y a mí incluso antes me sucedía lo mismo, que se quedan con este versículo y dicen, no, Jesús, nadie sabe mucho y cuando Jesús venga va a ser como ladrón en la noche, sin aviso. Y nos quedamos con esto. Pero este versículo sigue. Mira lo que dice el versículo 4 dice, 5:4 dice, el del mismo versículo dice, mas vosotros, hermanos, no vivís en las tinieblas del pecado para que os sorprenda como ladrón aquel día. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Dice, mas vosotros, ustedes que han llegado aquí a este tiempo, ustedes no están en tinieblas. No están en tinieblas, dice el apóstol Pablo. Y mira lo que sigue diciendo. Dice, puesto que todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no lo somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos pues como los demás, antes bien estemos en vela y vivamos con templanza. ¿Qué les parece? Mas vosotros, hermanos, no vivís en las tinieblas del pecado para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. O sea que cuando nosotros decimos no, el que es cuando Jesús venga va a ser como ladrón en la noche, nosotros estamos diciendo que para los hijos de Dios, para los hijos que estudian la Biblia, dice que aquel día va a ser como un día de luz. No va a ser como ladrón en la noche. En otras palabras, los hijos de Dios es como dice el libro de Daniel. Voy a leerte el libro de Daniel, Daniel capítulo 12, para que podamos ver lo mismo que dice este versículo. Daniel capítulo 12, vamos a recorrer varios versículos de la Biblia para que esto nos pueda quedar claro. Mira lo que dice Daniel capítulo 12, un versículo muy interesante. Daniel 12:3 vamos a leer. Dice, mira lo que dice, versículos muy proféticos, dice Daniel 12:3, dice, mas los que hubieren sido sabios brillarán como la luz del firmamento y como estrellas por toda la eternidad, aquellos que hubieran enseñado a muchos la justicia o la virtud. O sea, dice que los entendidos en el tiempo del fin, dice que van a brillar y van a ser entendidos de los tiempos. ¿Van a ser cómo? Dice que van a ser entendidos de los tiempos. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros hoy en día? ¿Por qué nosotros no conocemos el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir? ¿Por qué nosotros tenemos que estar amarrados, podríamos decir, a las costumbres de este mundo? Amarrados claramente a las costumbres de este mundo. Queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan, la verdad es que nosotros tenemos mucho que aprender. Espero que este año 2023 que ya se aproxima sea un año de estudio. Proponte que podamos estudiar más la palabra de Dios en profundidad, que podamos conocer nuestra Biblia, que podamos enseñar a los demás lo que es la palabra de Dios, conocer los tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. La Biblia dice que cuando aquellos reyes, magos, dice la Biblia, y también, ¿no es cierto?, a los pastores, dice que esas personas, dice que cuando se les avisó y se dieron cuenta de la segunda venida, o sea, del nacimiento de Jesús, dice que ellos siguieron una estrella. Una estrella. O sea que Jesús dejó señales en el firmamento y señales aquí en la tierra que a nosotros nos hablan de su segunda venida. De su segunda venida. Imagínense, ¿de qué nos habla? De su segunda venida. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede aún. ¿Qué es lo que sucede aún? Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que nos ha tocado vivir. Me gustaría, ya para terminar este audio, leerte un versículo que quizás lo has leído muchas veces,
Pero quiero que meditemos un poquito en este versículo también. Son versículos cortos que salen aquí. Dice aquí, voy a leerte el versículo, a ver, para que nos quede totalmente claro. Dice aquí, Apocalipsis 12:12 voy a leer, dice un versículo muy, pero muy conocido. Muy, pero muy conocido este versículo de Apocalipsis 12:12, dice, por tanto, regocijaos, oh cielos, y los que en ellos moráis, ay de la tierra y del mar, porque el diablo bajó a vosotros arrojado del cielo, y está lleno de furor, sabiendo que le queda, dice, poco tiempo. ¿Cómo vemos esta palabra tiempo, tiempo, que se nombra muchas, pero muchas veces en la Biblia? Muchas, pero muchas veces se nombra esta palabra tiempo. Y a mí me llama la atención aquí porque dice, por tanto, regocijaos, oh cielos, y los que en ellos moráis. De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo bajó a la tierra, bajó a vosotros, arrojado del cielo, y está lleno de furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Me llama mucho la atención el término de este versículo, sabiendo que le queda poco tiempo. Imagínense, dice que él sabe, dice que le queda poco tiempo. ¿Cómo entonces nosotros podríamos interpretar eso? O sea, que nuestro enemigo, él sabe que le queda poco tiempo y nosotros, si nosotros decimos que hemos llegado ya al tiempo del fin, ¿cómo podríamos entonces ver esto? ¿Por qué decimos que hemos llegado al tiempo del fin y no nos estamos preparando? Y no nos estamos preparando. Entonces, ¿cómo? Hemos visto guerra, estamos viendo, ¿no es cierto?, no solamente guerra, rumores de guerra, problemas, hambres, carestía de los alimentos prácticamente en todo el mundo. Vemos, ¿no es cierto?, que se levanta nación contra nación, pestes destructoras que han llegado a nuestra tierra y vemos cómo todo esto va encaminado, en este caso, hacia un nuevo orden mundial. Queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ¿sabes cuándo Él va a tener misericordia? Cuando nosotros nos acerquemos a Él, nos volvamos a Él, nos podamos arrepentir y podamos darnos cuenta, dice que en este caso, que el tiempo de su segunda venida, en este caso, ha llegado. Ha llegado. Quiero dejarte ya los últimos versículos para que podamos, en este caso, leerlos. Son versículos que son muy conocidos en cualquier ámbito donde en cualquier iglesia donde usted vaya, son versículos muy, pero muy conocidos. Y quiero dejarte este versículo. Que queda aquí un versículo que muchos de nosotros hemos leído. Muchos, pero muchos de nosotros hemos leído. Estaba viendo qué versículo dejarte, que es, voy a leerte algunos versículos voy a leerte Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Voy a leerte, aquí voy a leerte capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice aquí. Dice, a su llegada se estremecerá la tierra, los cielos se conmoverán,
Se oscurecerá el sol y la luna y las estrellas retirarán su resplandor, porque el Señor ha hecho oír su voz de arriba de los ejércitos, pues son innumerables sus batallones, los cuales son fuertes y ejecutan sus órdenes, porque es grande y muy terrible el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Dice Joel. Aquí Joel capítulo 2, versículo 10 y versículo 11 dice que Joel dice que ve aquí y dice, él hace una pregunta, dice, ¿y quién podrá soportar el día de su venida? Y mira lo que sigue diciendo, versículo 12. Ahora pues, convertíos a mí, dice el Señor, de todo vuestro corazón, con ayuno, con lágrima y con gemidos. Joel dice, ¿y quién podrá soportar el día de su venida? Ahora pues, convertíos a mí, dice el Señor, de todo vuestro corazón, con ayuno, con lágrimas y con gemidos, y rajad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor Dios vuestro, puesto que el Señor es benigno y misericordioso y paciente y de mucha clemencia, e inclinado a suspender el castigo. Imagínese, lleno de misericordia, dice, ¿quién sabe si se inclinará de piedad y os perdonará y os dejará gozar de las bendiciones y el poder ofrecer sacrificios y libaciones al Señor Dios vuestro? Mira lo que dice el 15, dice, versículos muy hermosos, dice, sonad la trompeta en Sión, sonad la trompeta en Sión, intimad un santo ayuno, convocad a junta, congregar al pueblo, purificar toda la gente, reunir los ancianos, hacer venir a los niños, a los párvulos y a los niños de pecho, salga del lecho nupcial el esposo y de su tálamo la esposa. Lloren entre el vestíbulo y el altar el sacerdote, ministros del Señor, y digan, perdona, Señor, perdona a tu pueblo, y no abandones al oprobio la herencia tuya, entregándola al dominio de las naciones, porque tendrán pretexto de gentes para decir, el Dios de ellos, ¿dónde está? ¿Cuál es el llamado que nos hace Joel aquí en estos versículos? Dice, congregar al pueblo, purificar toda la gente, dice, reunir los ancianos, hacer venir, dice, a los párvulos y a los niños de pecho, salga del lecho nupcial el esposo y de su tálamo la esposa, llore entre el vestíbulo y el altar los sacerdotes, los pastores, los ministros, digan, perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, podríamos buscar muchos versículos más, muchos, pero muchos versículos más. ¿Cómo nosotros nos vamos a poder dar cuenta cómo no nos damos cuenta que el fin del tiempo ha llegado? Así como hoy día estamos ya viviendo un fin de año, estamos a una semana prácticamente de que termine un año. Queridas amigas, yo te quiero decir, con Biblia hermano, en el nombre de Jesús, que tu salvación hoy día está en juego, pero la decisión es tuya. Ni yo, ni un pastor, ni un anciano. Jesús no te fuerza. Jesús dice en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a cenar con él y estaré con él y viviré con él y tendré relación con él. Queridas amigas, Jesús está a tu puerta. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Conoces el tiempo que te ha tocado vivir? ¿Conoces el tiempo que te ha tocado vivir? Que Dios te bendiga. Quiero agradecer muy, pero muy en especial a todas las personas que este año han compartido estos audios. La verdad es que quiero contarles solamente en un minuto que hay audios que se han escuchado muchos, casi por solamente un audio, tiene casi ya algo de 1000 vistos, pero eso es solamente para la honra y gloria de Dios, solamente Él hace su obra. Queridas amigas, solamente por tu ayuda, ¿tú cómo puedes hacer obra misionera? Compartiendo el mensaje.
con tus amigas, con tus amigos, tus vecinos, con la gente que nos rodea, así como compartimos otras cosas y usamos nuestro celular, compartamos un trozo de la palabra de Dios. Va a llegar el momento que esto se va a terminar y el tiempo de gracia se va a acabar. La decisión, vuelvo a decir, es tuya. Y te vuelvo a preguntar, ¿conoces el tiempo que te ha tocado vivir? Y si tú me dices sí, ¿y qué esperamos para prepararnos? Que la bendición de Dios esté contigo en este fin de año. Que la paz de Dios esté con tu familia en este año y que este año nuevo venga lleno de desafíos. Quizás puede que venga un año quizás malo como muchos lo están pronosticando, pero venga como venga el año, tenemos que tomarnos todos los días de la mano de Jesús. Todos los días de la mano de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y vuelvo a decirlo, muy, pero muy agradecido por ti que escuchas y te das el tiempo de escuchar este audio. Y saben que también en este caso, gracias por suscribirte y por compartir estos audios que lo hacemos con mucha alegría para honra y gloria, en este caso, de nuestro Dios. Muchas gracias, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere en todo. Amén.